El anime es una narrativa animada increíblemente versátil que crece más ambiciosa y creativa con cada año que pasa. Hay clásicos del anime moderno como Shingeki no Kyojin, Kimetsu no Yaiba o Fruits Basket, entre otros. Pero es justo decir que ninguno de estos éxitos actuales estaría donde está sin las innovadoras series de los años 90. Los años 90 fueron un punto de inflexión crucial para el anime. Y no estamos hablando de la famosa década perdida en Japón, que ayudó a expandir los horizontes del medio y a introducir algunas series que se han convertido en partes permanentes del paisaje del anime. Naturalmente, hay algunas series de los años 90 que son productos de su tiempo, pero aún hay más programas de los 90 que ayudaron a impulsar al anime. Soy Brandon Martínez de Channel y hoy les presento los mejores animes de los 90 que no te puedes perder. No voy a mencionar animes como Dragon Ball o Pokémon porque siento que son demasiado populares que incluso gente que no consume anime los conoce o los ha visto. Eso te dice todo. No paramos más tiempo y vamos al video. Initial D First Stage. Los animes deportivos son abundantes en el medio, pero las series de carreras son considerablemente más oscuras, lo que ha ayudado a Initial D a sobrepasar la línea de meta como el anime emblemático de carreras. Initial D está dividida en 6 etapas y 3 películas, la mayoría de las cuales son de los años 2000. La temporada introductoria de Initial D, conocido como First Stage, comienza en un lugar realista donde la experiencia de Takumi Fujiwara al volante de un automóvil se convierte en la única tabla de salvación de su familia para sobrevivir. Initial D First Stage mezcla hábilmente el elemento humano de esta historia con emocionantes secuencias de acción, todo ello ambientado en una banda sonora lleno de un sabroso Eurobeat que extrañamente encaja con este cuento de perdedores. Initial D First Stage no es mucho para mirar, pero su tono nostálgico y su desarrollo de personajes gratificantes se mantienen, incluso según los estándares modernos. El subgénero del anime de carreras ha estado un poco seco en los últimos años, lo que hace que esta serie destaque aún más en retrospectiva. Slam Dunk. Los animes deportivos o Spokons tienden a tener mala fama entre los espectadores en anime, en gran parte debido a la abrumadora cantidad de series mediocres relacionadas con varios deportes. Sin embargo, entre un mar de decepciones se encuentra Slam Dunk, la icónica serie de baloncesto que dominó la escena del anime durante mediados de los años 90. Slam Dunk es un anime deportivo de crecimiento personal donde Hanamichi Sakuragi canaliza su agresión y hostilidad hormonal en una pasión por el equipo de baloncesto de su escuela secundaria. La historia de Slam Dunk de Takehiko Inoue finalmente sigue diferentes caminos dependiendo de si se disfruta el anime o el manga. El anime de Slam Dunk puede proporcionar respuestas fáciles y un cierre forzado, pero es una conclusión alegre que celebra esta aventura trascendental. Muchos animes deportivos han surgido antes y después de Slam Dunk, pero sigue destacándose como una clase magistral en desarrollo de personajes, coreografía deportiva y el arte del juego. El manga de Slam Dunk sigue vendiendo miles de copias cada año y además de esto, la franquicia lanzó una película de larga duración a finales de 2022 titulado The First Slam Dunk. Una muy buena película, por cierto. Su éxito duradero no debería sorprender, ya que la serie representa uno de los primeros animes deportivos en alcanzar el éxito mainstream. Berserk. Si alguna franquicia de anime ha sufrido problemas de producción, casi con certeza es la obra seminal de Kentaro Miura, Berserk. La oscura serie llena de demonios nunca ha sido completamente adaptada por un estudio de animación, y su reinicio en 2016 fue tan mal recibido como cualquiera en la memoria reciente. Afortunadamente, aún hay esperanza para los fanáticos de Berserk. La adaptación del anime del manga de 1997 tiene solo 25 episodios, pero incluso según los estándares modernos, hace un trabajo fantástico al capturar el atractivo de la cruda batalla de Guts contra las fuerzas del mal. A pesar de ser una serie seinen, la popularidad de Berserk es comparable a cualquier serie shonen famosa. Otros autores de manga han derivado inspiración de Berserk. Este espectáculo de 25 episodios cubre versiones condensadas de los arcos del espadachín negro y de la edad dorada, contando una épica fantasía oscura y desgarradora del mercenario Guts, abriéndose paso a través de un mundo en busca de venganza tras la traición de su ex compañero de armas, Griffith. Y aunque comienza como una historia de venganza, Berserk evoluciona hacia un relato sobre la curación, tanto psicológica como física, además de estar marcado por emocionantes acciones. Las escenas de lucha visceral y la intensa acción han envejecido bien, pero Berserk es un estudio de emoción humana cruda y profundiza en observaciones sobre la naturaleza humana que nunca pasarán de moda.
Neon Genesis Evangelion. En mediados de los años 90, el futuro del anime en los mercados occidentales era mucho menos seguro que hoy en día. El potencial del medio había sido obstaculizado por una serie de mechas poco inspiradores y localizaciones de baja calidad, pero tras la aparición de Neon Genesis Evangelion, este problema se disipó por completo. La presentación vanguardista, los temas desafiantes y el cuestionamiento existencial en Evangelion distan mucho de ser infantiles, lo que aportó la madurez tan necesaria a la concepción del anime entre el público occidental. Neon Genesis Evangelion sigue al adolescente Shinji Ikari, quien es persuadido por su padre para pilotar un Evangelion, un meme ya bastante famoso. Biomechas super avanzados que son la mejor arma que los humanos tienen en su lucha contra la misteriosa raza de aliens conocida como ángeles. Y siendo honesto, este anime ha envejecido bien, porque realmente fue un anime adelantado a su tiempo. Aborda una serie de temas sobre la humanidad, la tecnología, la guerra y la familia que eran futuristas y controversiales cuando debutó, pero que ahora son temas importantes de discusión social y política pública en la vida real. Estos problemas incluyen soldados infantiles, el estrés y horrores de la guerra y el potencial deshumanizante de la tecnología. Este anime no solo es una historia atractiva, sino también una excelente introducción a los temas clave de una sociedad de la información moderna que apenas está empezando a comprender la perspectiva de Neon Genesis Evangelion. Más de 25 años después, este título legendario sigue impresionando, como siempre, y se dice que puede que saquen una secuela, así que ya veremos. Serial Experiments Lain. El género thriller psicológico sigue siendo uno de los mejores del anime y personalmente uno de mis favoritos. Pero algo sobre el estilo ligeramente anticuado de los años 90 que se ve a lo largo de Serial Experiments Lain crea una atmósfera difícil de olvidar, con visuales oscuros, un enfoque minimalista en el diseño de sonido y su trama desconcertante. Esta serie es una de las propuestas más atractivas del anime vanguardista jamás producidas. Dada la aproximación experimental de Serial Experiments Lain a la narrativa, es una excelente elección para los fanáticos de otras series como la anteriormente mencionada de Evangelion. Lain aporta la idea del martirio digital y cómo el advenimiento de Internet puede causar curiosas crisis de identidad debido a su naturaleza ilimitada. Y este anime está impregnada de tecnología, pero en su núcleo es una historia sobre aceptación y existencia. Serial Experiments Lain solo tiene 13 episodios de duración, pero dice tanto como cualquier serie que tenga el doble o el triple de longitud. Serial Experiments Lain estableció nuevos estándares para la narrativa psicológica y las narrativas de cyberpunk invasivas que siguen siendo relevantes y provocadoras de pensamiento más de 25 años después. Esto, junto con el hecho de que Serial Experiments Lain sigue siendo bastante popular, es razón suficiente para incentivar a los espectadores de anime modernos a echarle un vistazo. Channel interrumpe la programación para darles el siguiente aviso. Antes de continuar con el video, no me puedo pasar sin recordarles que si les está gustando el video, no dudes en suscribirte al canal para más contenido top de anime y cultura otaku, y también, de paso, dale like al video, que no te cuesta nada, amigo. Y así apoyas a que YouTube distribuya más este video. Continuamos con el video. Ghost in the Shell. En el frente teatral, la película Ghost in the Shell de 1995 se sitúa junto a Akira como una de las fuerzas impulsoras del género de anime en Occidente. Ayudó a darle a este género la atención que merecía como una forma de arte legítima y a la animación en su conjunto, y se convirtió en una de las producciones temáticas de cyberpunk más memorables en la cultura popular. Ambientada en el Japón de 2029, la película de Ghost in the Shell sigue al agente cyborg Motoko Kusanagi mientras persigue al enigmático hacker Puppet Master, mientras explora temas profundos de autoidentidad en un mundo de alta tecnología. Recibió críticas iniciales positivas por su narrativa, visuales y música. Aunque fue vista como una decepción en taquilla, más tarde ganó un seguimiento de culto en video doméstico y ahora es aclamada como una de las mejores películas de anime y ciencia ficción de todos los tiempos. Para los fanáticos que aman el anime de cyberpunk, Ghost in the Shell es una visita obligada, incluso si es una película animada en lugar de una serie. Pero también les recomiendo ver sus series animadas porque son bastante buenas. Sailor Moon. Aunque el género shonen generalmente se considera el más popular del anime, no se puede negar la influencia que las series shoujo como Sailor Moon han ejercido en el medio. La querida serie se emitió por primera vez en 1992 y en menos de una década se convirtió en una de las series animadas más populares del mundo.
Sailor Moon sigue la historia de Usagi Tsukino, una joven escolar que de repente adquiere la capacidad de transformarse en un alter ego de superhéroe, Sailor Moon. Con la ayuda de sus compañeras Sailor Soldiers, el grupo emprende una misión para derrotar a las fuerzas de una entidad malvada conocida como el Reino Oscuro. En la actualidad, es difícil ver Sailor Moon y no darse cuenta de lo transformadora que fue para el medio. Usagi sirvió como plantilla para los protagonistas shoujo durante años, y aunque la serie no creó el anime de chicas mágicas porque existe desde mucho antes, ciertamente lo popularizó. Cowboy Bebop. Dirigida por el legendario Shinichiro Watanabe, Cowboy Bebop es considerada por muchos como la mejor pieza de anime que existe. A menudo citada como uno de los mejores animes de todos los tiempos, fue una serie original de anime que combinó magistralmente los géneros de ciencia ficción y western. La serie sigue a un equipo de cazadores de recompensas espaciales compuesto por Spike, Jet, mi waifu Faye, Ed y su corgi, Ain. Mientras navegan en un mundo donde la humanidad se ha visto obligada a vivir fuera de la Tierra después de que la avaricia corporativa y el mal hicieran que el planeta fuera casi inhóspito. Cowboy Bebop es excelente para establecer atmósfera con una dirección de arte elegante y una banda sonora inspirada en el acid jazz blues que está complementa el mundo inmersivo y el elenco de personajes excelente. La serie está estructurada principalmente en un formato antológico o episódico para aprovechar al máximo su premisa de cazadores de recompensas espaciales, pero también cuenta con una historia temáticamente profunda sobre la condición humana. Es una narración tan pura y apasionada, un rayo en una botella, que ha resultado ser difícil de volver a capturar, incluso para el propio Watanabe. Cowboy Bebop es probablemente el mayor o uno de los mayores triunfos del anime en los años 90, pero uno podría extender ese elogio aún más y decir que es uno de los mejores animes anteriores a los años 2000.